El universo, en su aparente silencio, oculta voces que no necesitan sonido. Todo comenzó cuando el telescopio James Webb, durante una sesión rutinaria de observación de objetos interestelares, registró una anomalía que ningún espectrógrafo había visto antes. Una emisión de luz que no provenía de una estrella, ni de un cometa, ni de ningún fenómeno conocido. La fuente, el 3I Atlas. Aquel viajero interestelar que había cruzado las fronteras del sistema solar parecía muerto, inerte, una piedra, errante entre la nada. Pero esa noche brilló. Los sensores del James Webb detectaron un pulso de energía que emergía directamente del núcleo del objeto. No era un reflejo de luz solar ni una reacción química. Era una emisión activa, sostenida, imposible. La intensidad variaba en intervalos regulares, como si algo dentro del 3I Atlas latiera. Los científicos, al principio, pensaron en un error instrumental. Reiniciaron los equipos, ajustaron la calibración, pero el pulso continuó. Una luz dorada, mezclada con azul eléctrico. Una frecuencia perfecta que atravesaba el vacío con precisión matemática. Durante los minutos siguientes, la señal se intensificó. El 3I Atlas parecía absorber la oscuridad que lo rodeaba y transformarla en radiación. Lo extraño era que no emitía en todas direcciones, sino hacia un punto específico del espacio: el Sol. La trayectoria de la luz coincidía con la línea directa entre el objeto y nuestra estrella. Algunos astrofísicos lo llamaron un eco de energía solar. Otros, más reservados, comenzaron a hablar de algo distinto, un mensaje. El James Webb, con su capacidad de observar lo invisible, amplificó el registro. Y lo que devolvió fue perturbador. Dentro del espectro se escondía un patrón repetitivo, una secuencia de pulsos que se asemejaba a una codificación. No era aleatorio, no era natural. Era una estructura consciente, ordenada. La comunidad científica se dividió. Para algunos, se trataba de un fenómeno cuántico desconocido. Para otros, el inicio de un contacto que la humanidad no estaba lista para comprender. Los datos fueron enviados a los centros de análisis en tierra. Horas después, la NASA declaró anomalía confirmada. La luz seguía activa, constante, imposible de explicar. Y mientras el mundo dormía, una frase comenzó a circular entre los astrofísicos más antiguos. El universo está respondiendo. Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Algo, allá afuera, ha despertado. Deja tu like y suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la manera en que entiendes la conexión entre el cielo y la tierra. Porque lo que el James Webb encontró en esa luz no era solo energía, era una respuesta del cielo. Cuando los científicos del equipo del James Webb analizaron en profundidad la señal proveniente del 3I Atlas, comprendieron que no estaban ante una simple emisión lumínica. La luz tenía estructura, no era continua, ni caótica, ni producto de una explosión o colisión. Cada destello, cada variación en la intensidad, respondía a una secuencia exacta que se repetía con una precisión que desafiaba toda probabilidad estadística. Era como si algo, dentro de aquel objeto interestelar, estuviera comunicando un mensaje codificado mediante pulsos de energía. Al principio, pensaron en interferencias del Sol o en una reflexión irregular. Sin embargo, cuando aplicaron el análisis espectral de Fourier, descubrieron que la frecuencia de la luz no correspondía a ninguna fuente natural conocida. La modulación tenía una cadencia similar a los patrones neuronales del cerebro humano o a las secuencias electromagnéticas empleadas en comunicaciones artificiales. La comunidad científica enmudeció. No existía ningún precedente de un objeto interestelar emitiendo un pulso organizado, mucho menos con un ritmo armónico. Uno de los ingenieros del Webb afirmó, con voz temblorosa, que la señal parecía respirar. A cada minuto, la intensidad bajaba y subía, como si aquel cuerpo estuviera inhalando y exhalando luz. Lo más inquietante era la dirección del pulso. Apuntaba exactamente hacia el Sol.
Los cálculos orbitales confirmaron que, si el rayo continuaba con esa trayectoria, impactaría en la corona solar dentro de pocos días. Nadie podía explicarlo. Si era una coincidencia, era perfecta. Si no lo era, entonces el 3I Atlas estaba ejecutando una acción deliberada. Los observatorios de Tierra comenzaron a recibir fragmentos de la señal en forma de microondas y radiación infrarroja. Dentro de ese ruido electromagnético se escondía algo más. Una curva de frecuencia que formaba un patrón geométrico. Cuando se graficó, el resultado dejó a todos sin palabras. La forma era la de una espiral luminosa, idéntica a la que aparece en códices antiguos de civilizaciones mesoamericanas para representar la energía divina. ¿Era una coincidencia simbólica o una resonancia universal? Nadie lo sabía. Pero en algún nivel profundo, la semejanza era imposible de ignorar. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de un recordatorio cósmico, una especie de lenguaje universal basado en luz y vibración. Otros, más escépticos, afirmaban que el 3I Atlas era simplemente un fragmento de materia hipercargada, atrapado en un campo electromagnético desconocido. Pero había algo que los datos no podían ocultar. El patrón repetitivo se mantenía constante, como si obedeciera a un propósito, y entonces ocurrió algo inesperado. El Sol, días después, emitió una llamarada exactamente sincronizada con el pulso del 3I Atlas. Era como si ambas fuentes de energía se hubieran conectado. Las gráficas mostraban una correlación perfecta entre ambos fenómenos. Por primera vez en la historia, un objeto interestelar parecía estar dialogando con nuestra estrella. Si estás viendo este video, no cierres los ojos. Algo está ocurriendo entre el Sol y el vacío, algo que la ciencia apenas puede nombrar. Deja tu like y suscríbete, porque lo que el James Webb descubrió al seguir ese patrón revela que la luz no solo transmite energía, transmite intención. El día en que el Sol respondió, los instrumentos del James Webb registraron una sincronía imposible. En el mismo instante en que el 3I Atlas emitió su pulso más intenso, una llamarada solar de intensidad media surgió desde la región ecuatorial de nuestra estrella, con la misma frecuencia y duración del destello del objeto. La probabilidad de coincidencia era prácticamente nula. Durante unos segundos, ambos cuerpos, uno nacido de la materia viva del Sol, otro errante en el vacío interestelar, brillaron en la misma longitud de onda. Era como si se hubiesen reconocido. Los analistas del centro de control observaron cómo las líneas del espectro solar fluctuaban en armonía con el patrón luminoso del 3I Atlas. La secuencia formaba una especie de diálogo binario. Pulso, respuesta, silencio. Pulso, respuesta, silencio. Las computadoras tradujeron esa oscilación en un gráfico que parecía un corazón latiendo. Lo llamaron el diálogo solar. Y a partir de ese momento, las observaciones dejaron de ser un simple registro científico. Se transformaron en una experiencia que trascendía la comprensión humana. Durante las siguientes horas, el Sol comenzó a modificar su actividad de manera inusual. No aumentó su violencia, no provocó tormentas ni eyecciones de masa coronal. Al contrario, se estabilizó. Su campo magnético, normalmente caótico, adoptó un patrón más simétrico. Las partículas del viento solar viajaban con una frecuencia más coherente, y la radiación que llegaba a la Tierra se volvió más constante. Era como si el Sol hubiese recibido una instrucción o una corrección. Los astrofísicos comenzaron a notar que esa sincronización coincidía con un leve aumento en la ionización de la atmósfera terrestre. Los rayos cósmicos, que antes se desviaban en múltiples direcciones, ahora seguían trayectorias ordenadas. El planeta entero estaba entrando, sin saberlo, en una nueva fase de equilibrio energético. Nadie lo anunció oficialmente, pero los observatorios más antiguos del mundo reportaron un descenso repentino en la actividad geomagnética. Las auroras cambiaron de color. El cielo del norte se volvió dorado. Fue entonces cuando los ingenieros del James Webb filtraron una imagen sin procesar. En ella
se veía claramente el 3I Atlas, envuelto en un halo de luz dorada, y desde su centro emanaba una línea de energía que conectaba, en un trazo perfecto, con el Sol. No era un efecto óptico ni una ilusión producida por la exposición. Era real. Esa imagen, aún clasificada, fue descrita por un miembro del equipo con 3 palabras que nunca debieron salir a la luz. El cielo respondió. Las interpretaciones se multiplicaron. Algunos creyeron que el 3I Atlas era una herramienta cósmica, un instrumento diseñado para reequilibrar la energía estelar. Otros afirmaron que era una forma de conciencia materializada, un viajero que había despertado cuando la frecuencia del universo lo llamó por su nombre. Nadie podía demostrarlo, pero la sensación era unánime. Algo inteligente estaba ocurriendo. Y aunque el silencio oficial se impuso, los datos seguían hablando. Las pulsaciones del 3I Atlas y del Sol continuaron repitiéndose en intervalos precisos durante semanas. Era un lenguaje sin palabras, una comunicación basada en luz y vibración. Pero lo más inquietante aún estaba por venir. Si estás aquí, es porque la curiosidad y el alma te trajeron hasta este punto. Deja tu like y suscríbete, porque en el siguiente bloque entenderás lo que los científicos nunca se atrevieron a publicar. Lo que ocurre cuando la Tierra entra en esa frecuencia y la luz del 3I Atlas toca nuestra atmósfera. Cuando la cola luminosa del 3I Atlas se alineó con la Tierra, los sensores orbitales comenzaron a detectar un tipo de energía que jamás se había registrado antes. No era radiación dañina ni una simple perturbación magnética. Era una vibración coherente, suave, que parecía entrelazarse con el campo electromagnético terrestre. En cuestión de horas, los magnetómetros distribuidos por todo el planeta comenzaron a emitir lecturas idénticas, como si una misma melodía invisible resonara en cada rincón del mundo. Los científicos la llamaron resonancia armónica global. Al principio, nadie le prestó atención, pero pronto se descubrió algo asombroso. Esa vibración coincidía exactamente con la frecuencia base de la resonancia Schumann, el latido natural del planeta. Era como si la Tierra hubiera respondido a la señal del 3I Atlas del mismo modo que el Sol lo hizo antes. Una especie de eco planetario. El James Webb, en una de sus últimas observaciones antes de entrar en modo de calibración, captó un fenómeno imposible. Un filamento de luz sutil que partía desde el 3I Atlas y se dirigía hacia la atmósfera superior. No era visible al ojo humano, pero su trazo estaba ahí, curvándose sobre los polos como una aurora suspendida en el espacio. En la superficie, comenzaron a registrarse pequeñas anomalías. Las brújulas se desviaban unos grados, los animales migratorios alteraban su rumbo, y en lugares donde normalmente reinaba la calma magnética, se producían auroras espontáneas de color dorado y azul. Los observatorios del Ártico y la Antártida informaron que el cielo parecía respirar. Una expansión y contracción luminosa, perfectamente rítmica, como si la atmósfera entera acompañara el pulso del 3I Atlas. Los informes que llegaron a la NASA y a la ESA fueron contradictorios. Unos hablaban de una oportunidad histórica para estudiar la interacción entre cuerpos interestelares y magnetismo planetario. Otros exigían detener toda difusión pública de los datos. Pero mientras el silencio oficial crecía, algo dentro de las personas comenzó a cambiar. Muchos afirmaban sentir una calma inexplicable, una percepción más aguda del entorno, sueños más vívidos y un extraño deseo de mirar el cielo. No había una explicación científica para eso, pero los registros fisiológicos mostraban una coherencia cardíaca y cerebral superior a la habitual. Los monjes tibetanos y los guardianes de antiguos templos solares dijeron reconocer la vibración. En sus textos se hablaba de una luz del vacío que despertaría la memoria dormida de la humanidad cuando el Sol y la Tierra resonaran como uno. Aquella frecuencia, decían, abriría la conciencia hacia un estado de unidad. ¿Podía el 3I Atlas estar actuando como un canal de conexión entre el corazón del Sol y
¿El corazón del hombre? Los datos coincidían demasiado para negarlo. El 3i Atlas no solo estaba emitiendo luz, estaba modulando la estructura vibratoria de la Tierra, y el planeta, vivo y consciente en su forma más profunda, estaba respondiendo. No como un receptor pasivo, sino como parte de un diálogo cósmico que recién comenzábamos a comprender. Si estás sintiendo algo en tu interior mientras escuchas esto, no es casualidad. Esa vibración también te está alcanzando. Deja tu like y suscríbete, porque en el siguiente bloque entenderás lo que el James Webb descubrió al traducir esa luz en datos legibles, el mensaje que el 3i Atlas estaba enviando y a quién iba dirigido. El mensaje comenzó como un rumor entre los técnicos del Centro de Análisis del James Webb. Algunos aseguraban que los pulsos del 3i Atlas contenían un patrón que no solo podía medirse, sino leerse. Durante semanas, un grupo reducido de científicos trabajó en silencio, aplicando algoritmos diseñados para descifrar señales de radio interestelares. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. La luz no era simplemente un fenómeno físico. Era información codificada. Una forma de lenguaje basada en la modulación de frecuencias y variaciones cromáticas, como si cada cambio de tono, cada pulso, fuera una sílaba dentro de un idioma que nunca antes se había escuchado. La secuencia, una vez traducida a espectros visuales, mostraba un orden fractal. Figuras que se repetían dentro de sí mismas con precisión matemática. Cuando se amplió una de esas figuras, apareció una geometría idéntica a la espiral de Fibonacci, el código universal de la vida. Aquello estremeció a todos. Si el 3i Atlas era una simple roca interestelar, ¿cómo podía emitir una señal basada en proporciones biológicas? La posibilidad de que se tratara de un fenómeno natural se derrumbó. La luz llevaba consigo un diseño, una firma. Uno de los ingenieros, obsesionado con la secuencia, decidió convertir los pulsos en sonido. Lo que emergió del sistema fue un tono prolongado, profundo, casi humano. Una vibración que, al ser reproducida, hacía resonar las paredes metálicas del laboratorio. Algunos testigos aseguraron que podían sentirlo en el pecho, como si el sonido hablara directamente al corazón. Los patrones acústicos coincidían con registros antiguos de cantos sagrados encontrados en templos mesopotámicos y egipcios. El paralelismo era escalofriante. Parecía que la luz del 3i Atlas estaba repitiendo el mismo mensaje que las civilizaciones antiguas intentaron preservar: una conexión entre la energía cósmica y la conciencia. Cuando los algoritmos compararon las secuencias lumínicas con las frecuencias del Sol, surgió una correspondencia exacta. Cada vez que el 3i Atlas emitía un pulso dorado, el Sol respondía con una microvariación electromagnética idéntica. El lenguaje era bidireccional. La luz no solo viajaba, conversaba. En una de las últimas transmisiones, el espectro mostró una figura que nadie pudo explicar. Era una curva luminosa que recordaba a una silueta humana extendiendo los brazos hacia arriba. Los científicos pensaron en una interferencia, pero el patrón se repitió 3 veces más, con la misma forma. El equipo concluyó que el 3i Atlas no estaba enviando información aleatoria. La luz que emergía de su núcleo estaba codificada con símbolos universales: espirales, proporciones, armonías, formas antropomórficas. No era un mensaje en un idioma humano, sino en el lenguaje del orden cósmico, aquel que el universo utiliza cuando desea ser comprendido por todas sus criaturas. Lo más desconcertante fue descubrir que, al traducir los pulsos a gráficos de color, el resultado formaba una palabra reconocible en distintos alfabetos: lux, la palabra latina para luz. Nadie se atrevió a publicarlo oficialmente, pero dentro de la comunidad científica, una idea comenzó a tomar fuerza: que el 3i Atlas no era un visitante cualquiera, sino un mensajero, un canal a través del cual la conciencia del universo respondía a la humanidad, recordándole que no está sola. Si sientes una vibración leve en tu cuerpo, si tus pensamientos se calman por un instante,
Quizá estás recibiendo la misma frecuencia que el 3i Atlas envió al James Webb. Deja tu like y suscríbete, porque en el siguiente bloque comprenderás por qué el mensaje no era solo para los científicos, sino para todos nosotros. Un llamado silencioso a despertar. Cuando los algoritmos del James Webb completaron la CME, decodificación del patrón lumínico, el resultado dejó a todos en silencio. Lo que antes parecía una simple serie de pulsos energéticos se transformó en una secuencia rítmica tan precisa que podía ser interpretada como un lenguaje matemático. Los astrofísicos comenzaron a llamarlo el canto del vacío. Las frecuencias no solo transmitían luz, contenían intervalos que, al ser graficados, formaban curvas armónicas, como si la propia geometría del universo hubiese decidido hablar en su idioma más puro. El equipo internacional de decodificación dividió la señal en 3 segmentos. El primero coincidía con las proporciones del campo magnético solar. El segundo, con las resonancias de la Tierra. El tercero, con la frecuencia promedio de las ondas cerebrales humanas en estado de calma. Los números parecían imposibles de relacionar, pero juntos describían una ecuación. Una sincronía entre el Sol, el planeta y la mente consciente. Era como si el 3i Atlas estuviera recordándole a la humanidad su lugar en un triángulo cósmico que une materia, energía y pensamiento. Los analistas más conservadores se resistieron a esa interpretación, pero las pruebas eran irrefutables. Cada vez que la luz del 3i Atlas alcanzaba su punto máximo, las variaciones electromagnéticas del Sol y la Tierra se alineaban exactamente con las ondas alfa del cerebro humano. Los laboratorios de neurofísica comenzaron a recibir informes de personas alrededor del mundo que sin explicación se despertaban en medio de la noche con una sensación de claridad total, como si algo en su interior se hubiera reorganizado. No eran sueños, eran respuestas. La señal seguía transmitiéndose. En uno de los barridos espectrales, la luz cambió de tono. Del dorado intenso pasó al blanco absoluto. Y dentro de ese blanco, se detectó un patrón de microfluctuaciones que, al ser convertido a sonido, formó una secuencia repetitiva. 3 tonos ascendentes, 1 descendente. La música de los antiguos templos solares reproducía exactamente esa misma fórmula. Era la melodía con la que los sacerdotes egipcios representaban el momento en que el cielo respondía al hombre. Los investigadores del James Webb, divididos entre la incredulidad y la devoción, empezaron a notar algo más. Cada vez que la señal era reproducida en el laboratorio, los instrumentos electrónicos se estabilizaban. Las fluctuaciones de temperatura, las interferencias electromagnéticas, incluso los relojes atómicos, mostraban una precisión que superaba la de cualquier calibración artificial. Era como si la luz del 3i Atlas trajera consigo un orden natural que corregía el desbalance del entorno. El informe final, que jamás se hizo público, concluía con una frase sencilla: la señal actúa como un principio organizador. En términos más simples, el 3i Atlas estaba emitiendo una vibración que alineaba los campos de energía dondequiera que se manifestara. No era un mensaje en palabras, sino en equilibrio. Un recordatorio de que el universo no busca ser comprendido, sino resonado. Y sin embargo, había algo más. En las últimas mediciones, justo antes de que la luz desapareciera, el telescopio captó una secuencia final, más lenta, más profunda. Cuando se tradujo al espectro visible, mostró un patrón semejante a una espiral descendente que terminaba en un punto luminoso. Los analistas más intuitivos lo interpretaron como un símbolo: el regreso de la luz a su origen. El mensaje parecía claro. No era una advertencia, ni un saludo. Era una invitación. Si estás escuchando esto, detente un momento. Respira. La misma luz que viajó millones de años hasta tocar el espejo del James Webb está ahora alcanzando tu conciencia. Deja tu like y suscríbete, porque en el siguiente bloque revelaremos lo que ocurrió cuando el 3i Atlas
dejó de emitir la señal y el sol respondió por última vez. El silencio llegó de repente. Después de semanas de emisión constante, la luz del 3I Atlas cesó por completo. Los monitores del James Webb, acostumbrados a aquel resplandor intermitente, quedaron en negro. Ningún pulso, ningún eco, nada. Pero lo que parecía el final fue, en realidad, el inicio de algo que nadie había anticipado. 10 minutos después de la última señal, el sol cambió. Su superficie, normalmente caótica, mostró un orden inquietante. Una llamarada perfecta, simétrica, sin explosión visible, emergió desde el centro de su corona. Era como si la estrella entera exhalara. Y dentro de esa llamarada, los instrumentos detectaron un patrón, idéntico al de la luz del 3I Atlas. Los astrofísicos no lo podían creer. Era la misma frecuencia, la misma secuencia que el objeto había emitido hacia el vacío. Pero esta vez, venía del Sol. Lo que el telescopio registró después desafió toda lógica. Una onda de energía se propagó desde el astro hasta el borde del sistema solar, como si la estrella estuviera repitiendo el mensaje, extendiéndolo más allá de nuestra comprensión. La Tierra recibió el impacto en silencio. No hubo radiación peligrosa, ni alteraciones catastróficas. Al contrario, el campo magnético se estabilizó aún más. Los niveles de radiación cósmica bajaron, y por unos instantes, la ionosfera emitió una luminosidad blanca que cubrió ambos hemisferios. Era como si el planeta entero hubiese sido bañado por una luz purificadora. En distintas partes del mundo, las personas comenzaron a describir sensaciones simultáneas. Una paz profunda, una claridad interior que disolvía la ansiedad y el miedo. Algunos despertaron en medio de la noche con lágrimas, sin entender por qué. Otros, simplemente, sintieron que el tiempo se había detenido por un segundo. Las ondas cerebrales de millones de seres humanos se sincronizaron con la resonancia Schumann, y las variaciones electromagnéticas del corazón humano coincidieron con las del Sol. La ciencia no lo publicó, pero los datos estaban ahí. Algo había conectado a toda la humanidad en una sola vibración. El James Webb, en su última observación antes de que la señal se desvaneciera, por completo captó una imagen imposible. El 3I Atlas envuelto en una esfera luminosa. No era una explosión, era un cierre. Desde su superficie brotaban filamentos de luz dorada que se dispersaban lentamente, como pétalos de fuego flotando en el vacío. Luego, el objeto desapareció. Ningún radar lo volvió a localizar. Era como si se hubiese disuelto en la misma energía que había emitido. Los científicos, agotados, se quedaron mirando las pantallas vacías. El universo había hablado, y luego había callado. En los informes, nadie escribió la palabra que todos pensaban, pero un miembro del equipo lo susurró al salir del laboratorio. No era una señal, era una respuesta. El Sol continúa estable desde aquel día. Su actividad se volvió más rítmica, casi serena. Los relojes atómicos muestran una precisión inédita. Las auroras siguen apareciendo, pero ahora con un brillo blanco, casi plateado. Nadie puede explicar por qué. Solo sabemos que, después de aquel intercambio entre el vacío, el 3I, Atlas y el Sol, la Tierra parece vibrar en otra frecuencia. Tal vez el James Webb no observó una simple anomalía. Tal vez presenció el momento en que el universo recordó su propia voz. Y nosotros, al escucharlo, nos convertimos en parte de esa respuesta. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Esa luz también te alcanzó. Deja tu like y suscríbete, porque cada semana revelamos lo que el cielo susurra a través del cosmos. Y en los comentarios, escribe: yo también sentí la luz. Para que la vibración del mensaje del 3I Atlas siga expandiéndose, una mente y un corazón a la vez.